Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de Primereando las Noticias. En este caso estamos en contacto desde el otro lado de la pantalla con Francisco Paco Durañona, senador provincial por la segunda sección, ex intendente de San Antonio de Areco. Paco, muy buenas tardes, gracias por recibir a Primereando las Noticias. No me presenté, Luisa Saavedra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Bueno, bien, acá andamos. Paco, la idea de esta entrevista es hablar sobre una agenda que vos venís trabajando que tiene que ver con el arraigo rural, con la producción de alimentos de manera agroecológica, un tema que hoy el gobierno nacional y también el gobierno provincial han puesto en agenda, a diferencia de los últimos 4 años. Y relacionado a esto quería comenzar con una pregunta de coyuntura que no tiene que ver directamente con la provincia de Buenos Aires, pero que está sucediendo en la provincia de Entre Ríos y tiene que ver con este conflicto de la familia Echevere, donde la hermana de Luis Miguel Echevere, expresidente de la Sociedad Rural, ex ministro de Agricultura del gobierno de Macri, de alguna manera quiere desalojar a este proyecto que hizo Dolores con distintos campesinos, con distintas organizaciones. Quería consultarte tu visión, tu reflexión sobre este tema que está sucediendo y de alguna manera pone en tela de juicio este debate sobre el campo, sobre la ruralidad. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, la verdad es que la cuestión de Entre Ríos, entre la familia Echevere, conozco por los medios. Un tema que ya ha tenido su repercusión respecto a la interna familiar, no sé si el año pasado o el anterior, y por lo que entiendo, finalmente hubo una resolución judicial a favor de la hermana de quien fue ministro y después secretario de Agricultura del macrismo, respecto a una disputa sobre una superficie productiva en la provincia de Entre Ríos, y ella a su vez se lo cede a la organización que conduce Juan Grabois. Hasta ahí la información que tengo. Sé que además ahora había algunas movilizaciones de ciertos sectores del campo alineados obviamente con Echevere en contra de este anuncio, de este proyecto, pero realmente no puedo opinar técnicamente porque desconozco, no leí el fallo, no sé si es una sentencia firme, aparentemente hay una escritura, pero porque lo vi en redes que estaba circulando. Todo lo que implique una disputa violenta, bueno, la verdad es que no creo que termine de buena manera, ni en este caso, ni en ninguno. Es evidente que en la Argentina se están viviendo situaciones de mucha locura e irracionalidad a la hora de discutir políticas públicas y el rumbo que se pretende darle a la Argentina, ¿no? Hay mucha incoherencia, hay mucha irresponsabilidad. Solamente escuchar las entrevistas que hizo el expresidente Macri en estos días, provocadoras, siendo supuestamente un hombre de Estado, como debe ser quien dejó la presidencia, tratando de hacer daño y provocando al peronismo con frases inaceptables para un momento de celebración, un aniversario como el número 75 de aquel 17 de octubre. La verdad que fogonea y prepara el terreno para este tipo de situaciones, en lugar de que se busque a través de las instituciones o de mesas de diálogo resolver determinados conflictos, se termina disputando en la calle a ver quién es el más fuerte. Esto, la verdad que es de la prehistoria. Ahora, sin traer la información, entre el ex titular de la Sociedad Rural y ex ministro y secretario de Agricultura, con todas las cosas que ha dicho durante su gestión al frente de esa cartera y lo poco que ha inclinado la balanza para producir alimentos localmente, para incentivar a los pequeños y medianos productores,
se dedicó a concentrar y a monopolizar, y Juan Grabois, por el otro lado, que claramente tiene un compromiso con sectores vulnerables, que está comprometido también con la producción local de alimentos. Bueno, la verdad es que yo voy a estar del lado de Juan Grabois, pero insisto, no en esta disputa a la que nos quieren llevar medios concentrados que son socios de los agronegocios, y que no pueden aceptar que haya un modelo de producción local, que es en definitiva lo que vos señalabas recién al principio de la pregunta sobre los proyectos que nosotros hemos presentado en la legislatura bonaerense y que no han generado ningún tipo de preocupación de parte del bloque del macrismo. Fue uno de los primeros proyectos que presenté en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Desde el punto de vista ideológico, la verdad es que no debería hacer ruido, porque es poner tierra del Estado provincial, nacional y municipal a disposición de esquemas crediticios, como el Procrear, pero orientados a la vivienda y producción local de alimentos para pequeños, medianos productores, cooperativas, que hay cientos de miles en la Argentina. Y sin embargo, nunca entró en el orden del día de la Comisión de Asuntos Agrarios o en la comisión respectiva donde están descansando todavía. Entonces, es evidente que hay una posición política del macrismo de seguir concentrando en manos de pocos la tierra, y muchos de esos pocos son o grupos concentrados que operan medios de comunicación o fondos comunes de inversión extranjeros con sociedades offshore, como nos tuvo acostumbrado el macrismo y el propio presidente Macri durante su presidencia. Paco, conociste de primera mano distintas experiencias de la agricultura familiar, de los pequeños productores. ¿Qué te llevó qué te motorizó a presentar estos proyectos que buscan de alguna manera facilitar el acceso a la tierra a los pequeños productores? ¿Y cuál es la relación con el interior de la provincia? Vos venís de San Antonio de Areco, conocés en profundidad el interior bonaerense. ¿Cuál es la realidad que implica la presentación de estas dos iniciativas en la legislatura? Bueno, están orientadas a lo que nosotros pregonamos desde el movimiento Arraigo y que nosotros desarrollamos como modelo de gestión en San Antonio de Areco durante 8 años, que es justamente promover arraigo, promover el arraigo de las comunidades a los territorios donde nacieron, donde viven o donde uno elige vivir. La verdad es que ha pasado en la Argentina, y el interior bonaerense no es ajeno, que hace más o menos un siglo que se viene consolidando de manera escandalosa, cuando uno observa los números duros, un decrecimiento de la población en cada uno de los territorios del interior. En el mejor de los casos hay amesetamiento, pero nunca crecimiento. El crecimiento se da en el 0,5% de la superficie de la Argentina, que es el área metropolitana de Buenos Aires, principalmente el conurbano. Si uno hiciera una encuesta en primero, segundo cordón y hasta tercer cordón del conurbano, o de esas familias que hoy están en Guernica o con estas situaciones tristes, que por ausencia de acceso a la tierra y a la vivienda recurren a ese tipo de situaciones, se va a dar cuenta que la inmensa mayoría son desarraigados del interior. Entonces, lo que corresponde como senador y en este compromiso que tenemos es orientar las iniciativas legislativas en este sentido. Procrear rural a partir de la enorme cantidad de tierra disponible que hay en el Estado nacional, en el Estado provincial y la que pueden producir los municipios. Nosotros en 8 años produjimos tierra fiscal a partir de los ordenamientos territoriales. Los planes de ordenamiento territorial te permiten producir tierra fiscal urbana y periurbana. Y eso va de la mano con un modelo de promoción de agroecología, de producción agroecológica, para que justamente estos territorios reservados a la vivienda y producción de pequeños y medianos o de cooperativas de productores, la agricultura familiar, para producir localmente alimentos y que además reduzcan el costo del traslado, sea también a partir de un sistema de producción agroecológico. Esto es lo que hemos presentado en la legislatura y seguimos con la expectativa
de que se puedan aprobar antes de fin de año. Bien, estamos en vivo con Francisco Paco Durañona, senador provincial. Paco, recién comentabas la postura de Juntos por el Cambio con respecto a una agenda de la ruralidad que de alguna manera difiere con la visión que tuvo el gobierno anterior. ¿Cómo es esa convivencia con la oposición, donde justamente en el Senado tienen mayoría, ¿no? Porque ellos son 26 senadores y el bloque tuyo, el del Frente de Todos, tiene 20 senadores. ¿Cómo se logra que este tipo de proyectos tan importantes puedan avanzar? Mirá, en la legislatura bonaerense sucede lo que en alguna parte también de la legislatura nacional se replica con aquellos legisladores que claramente tienen un compromiso, una relación con los gobiernos provinciales o con gobiernos municipales, sean oficialistas u opositores. Una cosa es ser un legislador silvestre que no tiene ningún tipo de responsabilidad o compromiso de gestión, o que por la capacidad recaudatoria, el tamaño del distrito, tienen mayor libertad para plantear posiciones más duras, en algunos casos intentando poner palos en la rueda al despliegue que estamos intentando desde la provincia y la nación a partir del desastre que generó la pandemia, sumado al desastre que nos dejó la pandemia macrista. Entonces, hay diferencias que se perciben, ¿no? Legisladores del interior que tienen relación con sus intendentes y que tienen responsabilidad de gobierno, que ven el esfuerzo inmenso que está haciendo el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo en San Antonio de Areco, que está gobernado por la oposición, por la oposición a nivel provincial y nacional. Este año solamente ha recibido, solo por transferencia en materia de COVID, 70 millones de pesos, un municipio que recauda por todo concepto 60 millones de pesos por mes. Entonces, ha recibido más de lo que recauda en un mes por coparticipación y por ingresos propios. Y eso, obviamente, que incide enormemente en quienes están al frente de esos municipios y los legisladores que los acompañan. Eso nos ha permitido lograr algunos consensos. Si comparamos 2020 con 2019, en un año de pandemia, donde estamos sesionando de manera remota, creo que ya estamos en 20 veces más de actividad legislativa que la que hubo en 2019, cuando gobernaba Cambiemos. Habla de la irresponsabilidad institucional de aquel gobierno y del esfuerzo que estamos haciendo para articular y consensuar posiciones con Juntos por el Cambio hoy. Se han aprobado leyes o media sanción como la de víctimas, como góndolas, se ha aprobado la importancia de tener historias clínicas digitalizadas, se le dio media sanción a un hito para la provincia de Buenos Aires, que es la posibilidad que los municipios puedan controlar, inspeccionar y sancionar abusos de precios, una facultad que hasta ahora estaba vedada en los municipios y va a ser muy importante en estos tiempos cuando se empiece a recuperar la Argentina y empiece a haber avivadas con los precios. Así que en ese sentido hay que reconocer que hay un buen trabajo entre ambos bloques en el Senado. Bien. Paco, recién nombrabas que el municipio de San Antonio de Areco, igual que otros distritos han recibido recursos del gobierno provincial. ¿Hay una diferencia con respecto al gobierno anterior, donde varios intendentes, y bueno, fue tu caso, que cuando gobernó María Eugenia Vidal eras intendente de San Antonio de Areco? ¿Hay una diferencia en cuanto a no discriminar según el partido político? ¿Hablás con intendentes? ¿Cómo está esa situación? Sí, hay una diferencia extraordinaria. El intendente de San Antonio de Areco fue atendido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires el doble de veces de las que yo tuve contacto con la gobernadora Vidal en los 4 años de gestión y van 10 meses de gobierno. El ministro Catopodis ya vino 2 veces a San Antonio de Areco y en las 2 oportunidades nos juntamos con el intendente para programar obras conjuntas.
Los 4 años que a mí me tocó ser intendente, no me atendían el teléfono, no me respondieron nunca un pedido de audiencia, y cuando vinieron a San Antonio de Areco a hacer campaña, nos respondieron en la cara que no iban a atender a dirigentes del kirchnerismo. Cuando estábamos necesitando discutir cuestiones fundamentales para nuestra comunidad, como por ejemplo el paso de una autopista, el nuevo acceso a San Antonio de Areco, por qué se habían frenado las obras del río, que son un tema clave, determinante, y que ahora, enhorabuena, se ha recuperado la agenda de mejora del río Areco. Y nosotros también, como oposición local, acompañamos ese modelo que han impuesto Alberto Fernández y Axel Kicillof de coordinar oficialismo y oposición, proponiendo mesas de trabajo y generando gestiones y recursos y financiamiento desde la Nación y la provincia hacia el municipio para temas centrales como saneamiento, agua y cloacas, cuestiones hidráulicas. Bueno, la semana pasada logramos la firma del convenio para el financiamiento de la autopista de la Ruta 41 en el tramo San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, una obra monumental que tiene un presupuesto de más de 3.500 millones de pesos, regional, productiva, turística, cultural, que además incluye la obra más importante del río Areco, que es el puente de la Ruta 41. Esto no solamente no sucedía durante el macrismo, sino que todas las obras que estaban en ejecución, muchas de ellas licitadas y adjudicadas, le bajaron el pulgar. Y además no nos atendían el teléfono solamente porque pertenecíamos a determinada fuerza política. El retraso que hubo en la Argentina durante el macrismo, el modelo cercano a un gobierno de facto que se vivió, los argentinos aprendimos, porque por algo hubo el resultado electoral que hubo, incluyendo la cobertura mediática que tuvieron ellos estando al frente del gobierno nacional y provincial. Pero el daño que se hizo fue brutal, mucho mayor que el de la pandemia. Bien. ¿Y qué reflexión te genera las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que en la última semana dio más de 4 entrevistas a diferentes medios? ¿Qué análisis haces del mensaje que genera en la sociedad? Sobre todo haciendo hincapié en este hartazgo justificado de mucha parte de la sociedad por la cuarentena. Digamos, ¿crees que suma? ¿Cómo estás viendo esa situación del mensaje de la oposición y si representa también a todo el sector opositor? No, como te decía, la oposición tiene claramente un problema, un frente interno que ya se empieza a analizar en algunos columnistas y periodistas de distintos medios. Y hace un ratito te contaba mi percepción sobre aquellos que tienen gobiernos que necesitan una coordinación con la provincia y la nación, a pesar de ser opositores. Hay dirigentes y municipios e intendentes que estuvieron trabajando con el macrismo hasta el año pasado y hoy se están acercando al oficialismo, como por ejemplo ese grupo de intendentes independientes, que la verdad que están trabajando muy bien, porque obvio tienen una responsabilidad de gestión. Pero también hay un posicionamiento, un intento de posicionamiento de nuevos liderazgos en Cambiemos, que quiere dejar atrás el macrismo y revitalizar a Juntos por el Cambio, lo cual me parece bien y es bienvenido, y es evidente que lo que intentó Macri fue ganar posicionamiento a las patadas, como siempre hace, porque él está acostumbrado como patrón de estancia a hacerlo así, y además una preocupación muy importante, y tiene motivos para estarlo, con los avances de las investigaciones, que la verdad son cada vez más imposibles de equiparar con el guión más disparatado que uno pueda buscar de la ciencia ficción, ¿no? El fallo de Ramos Padilla es una obra de ciencia ficción propio de un guión cinematográfico. Dentro de ellos hay un periodista estrella del Grupo Clarín y un servicio de inteligencia. El tío, además, era el escribano general de la presidencia de Macri y un fiscal federal que se dedicaban a extorsionar y apretar a la gente. Y uno de esos fiscales sigue siendo fiscal
y decidiendo sobre la libertad de las personas, defendido y protegido por parte de la corporación judicial, obviamente que actuó en alianza con el macrismo para perseguir y encarcelar opositores, y por un procurador puesto a dedo por el propio Macri. No nos olvidemos que luego de apretar y amenazar a la procuradora anterior para que renuncie. Todo esto es increíble, es tanta la barbaridad que pasó en la Argentina y los rebotes que eso ha tenido, que no nos alcanza para poder analizarlo y darle un mínimo de racionalidad y comprensión, y además que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Esto me parece que incidió muchísimo para que Macri salga desesperado a mostrarse públicamente y, anotémoslo, mostrarse como un perseguido político, cuando sabemos que, insisto, ha utilizado el Estado prácticamente de manera muy similar, adaptado al siglo XXI a lo que eran los gobiernos de facto. Bien. Paco, te quería consultar por tu visión, por tu análisis del gobierno de Axel Kicillof. ¿Cuál crees que han sido los aciertos en estos 10 meses de gestión y cuáles crees que tendría que, de acá en adelante, cuáles tendrían que ser las líneas de gestión o dónde habría que reforzar, que quizás la pandemia tampoco lo ha podido generar ese terreno? ¿Cómo estás viendo eso? Y sobre todo teniendo en cuenta que en la legislatura se viene el debate por el presupuesto 2021. ¿Cómo estás viendo ese escenario en la provincia? Mira, en líneas generales, en base a lo que vienen siendo los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, por supuesto la importancia de la sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, en este caso, no así durante el gobierno macrista, que lejos de mejorar la situación financiera de la provincia, a pesar de que hubo algún aumento en la coparticipación, fue mucho más pesada la transferencia de obligaciones para financiar y de servicios que tuvo que afrontar la provincia de Buenos Aires, que antes estaban en manos de la nación. Cosa que comparto, pero tiene que hacerse de la mano del financiamiento necesario. Lo que sucedió en el macrismo fue un premio extraordinario al distrito de pertenencia del propio Macri, con una mirada centralista y unitaria y de concentración como no se ha visto en muchas décadas en la Argentina, ¿no? Un antifederalismo explícito, que bueno, Alberto Fernández vino a repararlo, volviendo a equilibrar la situación de la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Considerando esto, es impresionante lo que ha hecho el gobernador Kicillof. Si nos paramos en las distintas áreas que componen la gestión provincial, solamente hablando de hospitales, se han inaugurado un hospital promedio por mes en la provincia de Buenos Aires, cuando durante 4 años no se inauguró ni uno y no se puso un centavo en ni uno, salvo algunos casos específicos que tenían que tener, que estaban totalmente relacionados con conductas de pertenencia partidaria, o el látigo y billetera, como se decía. Ahora hemos resuelto, y por eso, más allá de la discusión de los números, que no es la discusión que hay que tener respecto a la pandemia, sino de qué manera pudimos sostener el sistema sanitario para que no colapsara, y no colapsó en el área metropolitana, no colapsó en el conurbano y no va a colapsar en el interior de la provincia de Buenos Aires, porque ya se está trabajando en ese aspecto. Y además el acompañamiento que ha tenido la provincia y la nación para el sector privado, para el sector sanitario y de salud, para el sector cultural y de turismo, porque por supuesto no alcanza, porque el daño que ha hecho esta pandemia, incluyendo cómo venía la Argentina y la provincia hasta el 10 de diciembre, fue inmenso. Pero ¿qué sería de nosotros si gobernara el macrismo? Que de ninguna manera hubiese abierto el grifo ni del IFE, el ingreso familiar extraordinario, ni de la tarjeta alimentar, ni del ATP, ni de todos los recursos
extraordinarios que se han puesto arriba de la mesa para sostener esta situación. Y además la recuperación económica, y además el arreglo de la deuda, que en la provincia de Buenos Aires estamos muy cerca de poder resolverlo con los acreedores privados, y a nivel nacional estamos muy bien encaminados para resolverlo con el Fondo Monetario Internacional. Eso nos va a permitir, cuando empiece la recuperación, que yo no tengo dudas que va a ser a partir de esta temporada, Argentina va a volver a crecer a tasas chinas como del 2013 en adelante, más todavía porque el mundo va a tener un esquema de crecimiento donde va a demandar energía y alimentos, y la provincia de Buenos Aires produce alimentos y es una provincia petrolera, con lo cual tengo una expectativa de que todas las bases que se sentaron durante este año con muchísimo esfuerzo va a traer aparejado una etapa de enorme crecimiento y sostenibilidad en la Argentina, que es imprescindible después de 4 años que tuvimos todos los argentinos y argentinas de rodillas y asfixiados. Bien, estamos charlando con el legislador Francisco Paco Durañona. Nos quedan algunos minutos, Paco, porque la plataforma tiene su limitación temporaria. Te quería hacer una última pregunta y el pie me lo da el cuadro que está detrás tuyo del expresidente Néstor Kirchner, que bueno, el martes se cumplen 10 años de su partida. Quería pedirte una reflexión, un recuerdo de Néstor para compartir con la gente que nos estás mirando. Sí, ese cuadro es un mosaico, es una obra de arte de un grupo de compañeros que los conocí hace mucho tiempo, que han hecho mosaicos en distintos lugares bellísimos, entre ellos el pañuelo de las madres, en la Casa de las Madres, ahí con Eve. Acá en San Antonio de Areco hizo unas obras monumentales que son dignas de venir a verlas, a partir de dibujos de artistas peronistas, como por ejemplo un mural que recuerda los 30 años de democracia. Hay un mural que también recuerda a los mártires palotinos, que algunos de ellos eran de acá de San Antonio de Areco, militantes enormes. Y bueno, y este de Néstor Kirchner me lo regaló, que es esa imagen tan conocida de Néstor, sí, con la corbata roja. Esta está en blanco y negro, pero es hermosísima. Y bueno, lo tengo acá en el quincho de mi casa, o el quincho escritorio, que acá en San Antonio de Areco, la verdad que para nosotros, para mi familia, mi compañera es muy militante también. Tengo 5 hijos y todos saben y recuerdan aquel día que murió Néstor, la tristeza que nos invadió. Néstor ha sido la recuperación del peronismo, la renovación del peronismo y la actualización del peronismo en el siglo XXI. La Argentina sería tristísima en este momento si no hubiera existido Néstor Kirchner. Los que tenemos 40, 45 años, 50, que nos formamos en el secundario y en la universidad, en los que tuvimos esa oportunidad, y conocimos el peronismo de relatos, de historias, pensábamos que eso era un país que no podía volver a repetirse, incluso que ya era lejano en el tiempo por las cuestiones maravillosas que sucedieron respecto al rol del Estado, la dinamización de la economía. Fabricábamos trenes, fabricábamos aviones, fabricábamos automóviles, se generó la gratuidad de las universidades, se creaban universidades en los 80, en los 90 y principios del 2000. Era impensado que eso pudiera volver a repetirse en la Argentina. Y Néstor nos devolvió eso, nos devolvió dignidad, nos devolvió el respeto a la política, la importancia de la militancia, la autoestima como argentinos, ¿no? y de poder tener la espalda suficiente para plantarnos en esa puja de intereses tan desequilibrada que tenemos con los sectores concentrados. Néstor Kirchner fue inmenso, inmenso. Y la verdad es que para nosotros es un faro permanente, y bueno, por eso lo tenemos colgado acá y vamos a estar recordándolo con toda la emoción, y los homenajes para nosotros implican el compromiso diario, político y militante de representar eso que estamos homenajeando, no que quede, como muchas veces pasa en la Argentina, que homenajeamos a San Martín, a Belgrano,
a Juana Zurduy o a Camila Bastidas, pero lo hacemos y después nos damos vuelta y estamos contando los billetes que estamos facturando para mejorar nuestra rentabilidad con una mirada avara. No, hay que homenajear, pero actuando de la manera en que nosotros creemos que eran las convicciones de quienes estamos homenajeando. Entonces, por las madres y padres de nuestra patria, volver a un concepto de América Unida, y por Perón, Evita y Néstor Kirchner, que se cumplen ahora 10 años, seguir trabajando por recuperar esa Unión Americana y por volver a darle la autoestima que en estos 4 años volvieron a ponerse en riesgo a los argentinos y argentinas. Bien, Paco. Bueno, te agradezco mucho este tiempito para Primereando las Noticias. Estaremos en contacto nuevamente. Y bueno, te agradezco todo este tiempo y bueno, un abrazo grande.